Buenos días, bienvenidos a esta clase de literaturas eslavas. En esta clase vamos a continuar con Pushkin. Quiero hacer primero en la primera parte una evaluación general de la obra de Pushkin, tendiente a explicar, tratar de encontrar las razones por las que Pushkin y su obra permiten ser canonizadas de la manera en que lo fue. Lo digo así porque todos sabemos que la canonización es una serie de operaciones que excede al texto mismo, pero uno podría pensar no es indiferente al texto. De alguna manera los textos tienen que tener características que permitan su maleabilidad para llevarlos a diferentes concepciones, a ser defendidas hasta quedar en un lugar a veces neutral, de simplemente de representación de algo de lo nacional, donde el texto pasa en un segundo plano. Pero antes de llegar a eso, me parece que sí, está el texto y están las operaciones que hacen los autores con el texto que permiten eso. Y para ese recorrido de la primera parte de la clase, en la segunda vamos a estar abordando los cuentos de Bierkin. Entonces, para este recorrido de la primera parte de la clase, quisiera abordar algunas características de la obra de Pushkin que la hacen inmensamente moderna. Es decir, no solamente vamos a tratar de ver desde un punto de vista histórico, en el momento de la producción y en los años siguientes, durante la recepción del siglo XIX, donde finalmente y fuertemente en el aniversario, como vimos en la clase pasada, de los 100 años de su muerte, se completa la canonización de Pushkin en la literatura rusa, sino un poquito más acá, ¿no es cierto? ¿Qué hace de esta literatura algo todavía moderno, todavía legible? Y voy a referir a algunos aspectos que no son tomados normalmente en cuenta. ¿Por qué digo esto? Las explicaciones usuales de por qué Pushkin es el fundador de la literatura moderna rusa y al mismo tiempo se lo considera el fundador de la lengua literaria moderna rusa, porque el día de la lengua rusa es el día del nacimiento de Pushkin. Es decir, entonces estas las razones por las cuales normalmente en la crítica, en los discursos de los aniversarios, en todas esas ocasiones se explica esta razón, tienen que ver con tres puntos principales. La primera es que él está en el pasaje de la 3 o 4 pasaje de una literatura neoclásica fuertemente importada, diríamos, en sus características, sigue los estilos del neoclasicismo francés, y si bien ya hay autores que están desarrollando una literatura rusa, después del neoclasicismo inmediatamente ya empieza a aparecer el romanticismo con Tchaikovsky, está el sentimentalismo con Karamzin, son todavía literaturas fuertemente dependientes de modelos extranjeros, que además están todavía muy fuertemente influenciadas por la separación estilística de niveles de la teoría neoclásica, niveles bajos, medios y altos, que no son compatibles y que deben mantenerse como compartimientos estancos. La tragedia con cierto léxico para un estilo alto, la comedia que permite un vocabulario más oral y coloquial para un estilo bajo. Como ejemplos, habría pastorales, habría otros casos, ¿no? La épica, etc. Que también se distribuyen en esta clasificación. Entonces la primera tiene que ver con esto, con el desarme de estas categorías neoclásicas y al mismo tiempo la aparición de algo ruso que se siente como nuevo, como no importado, que es inmediatamente asociado desde un punto de vista nacionalista, eslavófilo, como algo local,
y forma parte de una discusión que se da durante todo el siglo XIX sobre lo nacional y lo popular. Evidentemente Pushkin está inserto ya en esa búsqueda que comienzan Karamzin y Zhukovsky, para poner dos nombres, y asociar rápidamente los movimientos con el sentimentalismo y con un romanticismo o prerromanticismo, ¿no? De Zhukovsky. La segunda explicación que se da es la fundación de la lengua, que tiene que ver a su vez con esto, porque al desarmar los niveles, por un lado empieza a trabajar con un repertorio que en ese momento no se trabajaba, y más importante que eso, o de la mano con esto, Pushkin ve que sobre todo en el caso de la prosa todavía no hay un vocabulario ruso fuerte. Se está dependiendo fuertemente de vocablos importados, ¿no? En una sociedad donde todavía se habla en francés en las clases altas, las cartas se escriben en francés. Es significativo. Bueno, el duelo de Pushkin, que es con un francés, se lleva en francés, y las comunicaciones, todas las vamos a volver sobre los duelos a propósito del disparo en los cuentos de Vielkin. Uno lo escucha ahí en los registros de los contemporáneos a Pushkin hablando en francés, si bien él deja bastante de lado y casi todas sus cartas están escritas en ruso, tiene cartas en francés también, pero son pocas. Entonces, desbaratamiento de los niveles neoclásicos, fundación de una lengua literaria rusa. Como ejemplo de esto podemos dar en el Eugenio Onegin, al que me voy a estar refiriendo repetidas veces, porque es la obra central de Pushkin, en tanto marca los cambios y las tendencias de una orientación a otra en la literatura rusa. Es lo que permite efectivamente el paso a la prosa realista moderna en Rusia. En la carta de Tatiana, en el Eugenio Onegin, Pushkin produce una especie de engaño. Dice, no, la carta esta de Tatiana estaba en francés, pero yo la voy a traducir. La voy a traducir porque, bueno, las señoritas nobles todavía no tienen el vocabulario para decirlo en ruso, todas las escriben en francés, y con ese gesto de traducir al ruso una carta inexistente, porque el concepto ficticio de la novela del propio Pushkin, Pushkin está sentando las bases de hacia dónde tiene que ir entonces la literatura, ¿no es cierto?, que no puede depender de francés. Esto es un gesto fuerte que va a estar imponiéndose paulatinamente, dependiendo también de la existencia realista del francés en la literatura rusa. Uno toma, por ejemplo, no sé, a Tolstoy, la Guerra y la Paz, y bueno, por una necesidad realista en las consideraciones del autor de representar a los nobles tal como hablaban en la época, se encuentran párrafos enteros en francés. Pushkin está marcando el camino hacia otra cosa. No ese es el caso de Dostoyevsky, por ejemplo, si bien son autores que coexisten durante buena porción del siglo XIX en su producción, de alguna manera complementaria y antagónicamente proponiendo proyectos diferentes, Tolstoy y Dostoyevsky. Y la tercera, que tiene que ver también con todo esto, es el pasaje al realismo. Bien, me voy a referir al realismo posteriormente, pero quiero hacer hincapié antes en algunas características de la obra de Pushkin que la hacen, a mi entender, sumamente moderna y sumamente legible hasta el día de hoy. Y ellas son lo que podríamos llamar hoy, no en la época de Pushkin, autoficción, el trabajo con el fragmento, la fragmentación, el trabajo de experimentación, la autonomía y antididactismo
que adquiere la obra en el contexto literario del momento, el trabajo particular, finalmente, con las expectativas literarias que se inserta dentro de una tendencia al realismo, en tanto el realismo es una discusión de qué realismo queremos. Todo esto estaría mediado, si quieren, como un último punto, en cuanto a la relación de Pushkin con la tradición, dado que se lo considera un poeta nacional ruso, el tema sería importante. Bien, empecemos con, entonces, entre comillas, autoficción. El término aparece en 1977 por una novela de Dubrovsky, Serge Dubrovsky, a pesar del apellido ruso, un francés que escribe una novela, Hijos, Fils, y tiene fuertes rasgos biográficos, y él la denomina autoficción. La obra de Pushkin, como tal, uno podría decir, bueno, pero no es autoficción porque él no tiene ninguna novela o un texto literario donde el protagonista sea él. Sin embargo, él aparece, entre comillas, a lo largo de toda la literatura de una forma muy fuerte. Y esto es algo que realmente no continúa la tradición del siglo XIX realista rusa, y es algo muy del siglo XX. Pensemos en los personajes de Borges, sin ir más lejos, y que hace de la literatura de Pushkin algo sumamente moderno. ¿De qué manera Pushkin se incluye en su obra? Bueno, de varias maneras. En la lírica aparece, como es esperable, un yo lírico que se asocia con el autor, donde uno diría, bueno, acá está hablando Pushkin. Sin embargo, lo vimos la clase pasada, no voy a repetir todo esto, hay una multiplicidad de máscaras detrás de esos yoes, donde aparecen materiales biográficos que justificarían decir, este es Pushkin, pero que sin embargo en el tratamiento van dando diferentes personalidades, diferentes perfiles de ese Pushkin. El caso más fuerte sería, y más conocido, y de más envergadura y extensión dentro de la obra, es el narrador del Eugenio Onegin, que se llama Pushkin, donde él dice, no se llama a sí mismo con el nombre, pero va dando datos biográficos, referencias a sus exilios, referencias a su bisabuelo de origen etíope, adoptado por Pedro el Grande, sus ansias de libertad, de huir al Cáucaso, etcétera, que van formando un narrador Pushkin, amigo de Eugenio Onegin, en tanto entonces este procedimiento le permite también crear una verosimilitud realista para el personaje principal de su novela en verso. Es interesante el concepto de autoficción en un sentido amplio, porque está muy ligado no solamente a la cuestión de la figura autoral y a la cuestión de quién habla en la literatura, y por qué un autor recurriría a sí mismo como personaje, y de qué manera la literatura transforma al autor biográfico en una especie de personaje que deambula, sino que también presenta, me parece a mí, pide una reflexión, ¿no? Presenta problemas críticos, si uno quiere, pide una reflexión sobre la relación entre el yo biográfico, el yo literario, y la circulación, ¿no es cierto?, de una identidad dentro de una sociedad, entre y más allá de los libros. Esto
está ligado en Pushkin a otro procedimiento, que es el de la mistificación. Entonces, teníamos las máscaras como primer procedimiento. Como segundo procedimiento podemos hablar de la mistificación. ¿Qué sería la mistificación? La verdad que no es demasiado usada en español. Es un engaño por el cual hago pasar una obra como de otra persona. Entonces, mi autoría adquiere nuevamente una máscara, pero ya en el borde de la circulación extraliteraria, en el momento de la firma autoral, etc. Esto desdibuja, por un lado, la figura autoral. Caso célebre en Pushkin es la Gusla, ¿no? El escritor Prosper Mérimée había escrito un libro llamado Gusla. La Gusla es un instrumento de los juglares de lo que sería después Yugoslavia, es decir, de las zonas eslavas de los Balcanes en el sur de Europa, con fuerte influencia del Imperio Otomano, por haber sido parte durante siglos de este imperio, influencia turca, digamos, oriental, donde recoge poemas de esa zona en la que nunca había estado, y donde todos los poemas son inventados por él, excepto uno, y dice que los va a traducir al francés, pero se los adjudica a un italiano que anduvo por ahí en 1828. Y los publica así, como si fueran traducción de poemas reales por este personaje. Recién en 1840, Mérimée va a reconocer que fue él el que hizo eso. Dice, teníamos con unos amigos ganas de viajar a Iliria, le llamaban esa zona, tras la conquista napoleónica, pero no teníamos plata. Dijimos, bueno, ¿por qué no vendemos el resultado del viaje antes de hacerlo? Y con esa plata podemos efectivamente hacerlo después. Y de paso nos burlamos un poquito del color local y de los procedimientos realistas, ¿no? Esto es importantísimo, porque va a estar acá jugando en Pushkin también, en tanto hay un pasaje al realismo, tematizado también en Eugenio Onegin, a la humilde prosa, concepto que se repite después en los cuentos de Grieg. Lo interesante es que Pushkin se entera de esto mucho antes de que Mérimée reconociera su autoría en 1840. Pushkin muere en 1837, le escribe a Mérimée. Mérimée le confirma que sí en una carta que había sido él el autor. Evidentemente se sospechaba, las mistificaciones tienen este doble lado, ¿no? Yo engaño, pero en algún momento quiero que se sepa que soy yo, ¿no? Entre comillas, ¿quién es ese yo que ya está contaminado por la misma mistificación? Y entonces Pushkin escribe las canciones de los eslavos occidentales, se publica en 1836, donde traduce del francés al ruso, pero de la prosa en que había sido traducida, entre comillas, las poesías inexistentes inventadas por Mérimée, a forma poética en ruso, incorpora algunas nuevas, y entre ellas alguna que en realidad no se sabe si no sería de su autoría, de manera que estaría continuando el juego elementos que permanentemente borronean las fronteras entre el narrador literario y la enunciación autoral, creando un juego ahí de ecos e identitario que quiere traspasar el texto literario propiamente dicho, son las notas al pie. Eso funciona en la Gusla y funciona en Eugenio Onegin, funciona en general en la obra, funciona en las canciones de los eslavos occidentales de Pushkin. Lo que
En última instancia, vemos con estos procedimientos a los que podemos agregar el tema del seudónimo. Pushkin acude a un seudónimo que es Kositchkin, Teofilakt Kositchkin, para poder publicar la crítica a sus oponentes literarios y políticos, sin ser inmediatamente descartada tal vez por la censura, o para no recibir directamente la contracrítica y los golpes de toda esa crítica oficialista. Tenemos en los cuentos de Bielkin esta mistificación del prólogo del editor, que está firmado A.P. Alexander Pushkin. En 1834, cuando finalmente vuelve a publicar los cuentos, decide hacerlo editados por Alexander Pushkin, donde se produce nuevamente un juego, digamos, de ecos y de distorsiones en esta figura autoral, porque ahora ya ese editor, que era completamente ficticio y que se lo ponía como si ya se estaba indicando que fuera Alexander Pushkin, y en la crítica de la época no había muchas dudas de que estos cuentos eran de Pushkin, por lo que veremos después en las reseñas, es un editor que también tiene características ficticias, porque está dando como por cierto la existencia de un personaje, de Bielkin, que escribió esos cuentos, y de una carta que también es ficticia, que justifica a Bielkin, y está diciendo que él se puso en contacto, hizo la investigación sobre este difunto que realmente existiría y consiguió la carta de esta persona, que daría alguna información sobre el autor de los cuentos. Es decir, el editor es un personaje que se hace pasar por Pushkin, que está disimulado, que no quiere ser Pushkin, y que después finalmente Pushkin dice, sí, era yo, pero no era él, evidentemente, porque hay elementos ficcionales que lo alejarían del material biográfico. Sin embargo, podemos decir que sí, o sea, es y no es, ¿no? Es lo que pasa permanentemente con la identidad. La identidad es y no es. No puedo decir es, que se me escapa y ya es otra cosa. Y además, de cómo puedo decir yo que los elementos discursivos que construyen una identidad no son parte de esa identidad, que es tan real como los elementos materiales del mundo, ¿no es cierto? Tanto la corporalidad física como los hechos que le acaecen a una persona. En la novela En Cartas, que de alguna manera acuña una frase bajo la cual se lee la voluntad de escribir en un plano estético o la orientación estética de la escritura de los cuentos de Bielkin, hay una frase que está dirigida a P, con la P latina, que sería Pushkin también, donde se propone escribir una novela que sobre un lienzo viejo, es decir, el fondo de una literatura quizás ya perimida, produzca motivos nuevos, ¿no? De personajes reales, y vamos a ver de qué manera. La cita continúa un poquito, la dejo en suspenso para después. Entonces, la relación entre el yo literario y el yo biográfico es compleja porque es un ida y vuelta. El yo literario se construye con elementos biográficos, lo vemos claramente en todos estos ejemplos, y el yo biográfico también. Hecho claro es que las posiciones románticas, el discurso romántico, la literatura romántica le permite a un muy joven Pushkin, como señala Lotman en su biografía, formar su primera figura de poética y poder enfrentar al mundo desde una posición determinada, firme, un material en torno al cual organizarse y tener una estrategia de discusión, de presentación al mundo, una tarjeta de identidad que, como toda tarjeta, no es la identidad fragmentaria, múltiple, caótica, en proceso, reversible y cambiante,
que constituye cualquier identidad. Me parece interesante, por otro lado, esta cuestión de las máscaras, de la mistificación, de la autoficción, porque en el siglo XIX parece haber en el mundo, en la literatura occidental, con la que trabajamos básicamente, toda una búsqueda al respecto, ¿no? Uno encuentra esto tematizado y podríamos pensar diferentes posiciones donde Pushkin tendría también una propia. Fíjense, tenemos el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sería el caso del gótico. Hay una búsqueda del yo, y ahí claramente se postula desde esta cuestión, desde un doble gótico, un yo que de alguna manera prefigura a Freud en el siglo XX, ¿no? Porque el Mr. Hyde, el escondido, el oculto, el que sale de noche, el que Jekyll no sabe que tiene adentro, es su lado reprimido, ¿no? Es la maldad, pero que todos llevamos adentro, incluso sin saberlo, porque la negamos, ¿no? Está reprimida. El yo de Freud, ya en Stevenson. Rimbaud, cuando dice "je est un autre", ¿no? Yo es un otro, en esa torsión que hace la lengua tan frecuentemente citada, prefigura a Foucault, si uno quiere, porque es la lengua la que está puesta en el centro de la constitución de un yo, y es lo primero a lo que se va a acudir, digamos, en las posiciones postestructuralistas de Foucault, de Derrida, Barthes, Deleuze, para distanciarse de ese objetivismo materialista, pero sin caer en un subjetivismo idealista. Whitman también propone un yo muy particular. Es un yo que incorpora el universo, que se hace colectivo, que ya que se diluye en todos, en la nación nueva de los estadounidenses. Pero todavía es demasiado romántico, me parece a mí, corre el riesgo de las utopías. Y de alguna manera ese yo, uno diría, intentó transformarse en un nosotros en algunas utopías. Pushkin propone otra cosa, propone en este juego de las mistificaciones, de las máscaras cambiantes y de la adopción de la literatura para construir una figura de poeta que luego va a socavar el mismo y va a dejar atrás, en su pasaje al realismo, en su devenir. Propone un yo muy moderno, me parece a mí, que todavía es actual, y que además es un yo que está todo el tiempo, por las necesidades que tenía la literatura rusa en ese momento, escondiéndose, camuflándose y jugando, haciéndole gambetas al poder. Es un yo esquivo, que todavía puede ser desarrollado, me parece a mí, y que desde este punto de vista propone una visión de Pushkin que se opondría a la visión canonizada por Dostoyevsky, que sigue siendo repetida hasta el día de hoy en cada aniversario del nacimiento de Pushkin, que es la de un Pushkin proteico, un Pushkin que puede ser todas las cosas, que es universal y que sin dejar de ser ruso tiene la sintonía y la posibilidad de entender a cualquier nacionalidad del mundo en una especie de fraternidad universal. Esta idea de proteísmo, algo ya hemos visto, empieza
con Bielinski, pero es llevada a un nivel profético, utópico, mesiánico por Dostoyevsky. A mí me parece una construcción de la crítica con la que no estoy de acuerdo. Prefiero este otro Pushkin, que no es mesiánico, que no es proteico, porque no es un dios, que tiene la picardía, el talento y la habilidad de configurarse a sí mismo para poder sobrevivir y para poder contestar el poder y para poder desarrollar estrategias para la literatura, para la sociedad y para sí mismo. En esta sintonía, me parece a mí, tan moderna de Pushkin, podríamos pensarlo, ¿por qué no? En tándem con esta noción de la posverdad. La diferencia, y ahí sería crucial, y yo quiero volver ahí entonces a ese Pushkin del comienzo, es que la posverdad es un concepto negativo que toma la idea postestructuralista, nietzscheana, de que no existe una verdad que no sea discursiva y por lo tanto no existe una verdad absoluta, independiente y objetiva de un punto de vista, pero para hacer de esto una mentira donde todo vale y donde posverdad se asocia hoy día con fake news y manipulaciones mediáticas. Pushkin sería lo contrario de esto, sería algo resistente a las categorizaciones, sería la relatividad de la verdad pragmática, al servicio de la resistencia frente al poder, ¿no? Y sintomático de eso es el hecho de que Pushkin haya tenido a Nicolás I como censor particular, es decir, el escritor y el poder. Creo que tenemos que recuperar entonces a Pushkin en ese sentido, que además sufrió varios juicios y fue llevado a un duelo también por el poder para deshacerse de él. Lamentablemente lo consiguió en el momento. Como siempre pasa con los grandes escritores, bueno, dejaron sus escritos. Nosotros podemos seguir apelando a Pushkin en contra de otros poderes que no sean los zaristas. Bien, autoficción. El segundo elemento que mencioné es la fragmentación. Pushkin apela a la fragmentación no de una manera necesariamente evidente como podría ser la fragmentación de las ciertas vanguardias del siglo XX, pero en contraposición con los procedimientos de la época es fuertemente vanguardista, ¿no? Un ejemplo, en el Eugenio Onegin faltan estrofas y dentro de muchas estrofas hay puntos suspensivos. Uno diría, bueno, esto fue tachado por la censura, no se lo dejaron publicar, y en alguna estrofa podría haber sido el caso, pero Pushkin, aprovechando ese sistema de censura, dice, bueno, yo le voy a jugar en contra, voy a hacer que me censuro. Nuevamente, acá la fragmentación de la mano de una especie de mistificación, porque lo que aparece ahí son estrofas que Pushkin a veces nunca escribió directamente, pero las deja para que el lector imagine, en una posibilidad de lectura que fuera eliminada por la censura, imaginar qué es lo que está faltando ahí, sería un acto subversivo. En otros casos puede ser simplemente un hueco para que el lector cree, ¿no? Pushkin tiene lectores activos, ¿no? Tiene lectores activos. No lo cansa el lector, lo conduce, no produce una obra exacerbadamente fragmentada que requiera de la atención absoluta del lector para no perderse y seguir el hilo, pero fragmenta, produce interés, produce la necesidad de estar atento y al mismo tiempo conduce esa lectura de una manera muy amena, creo yo, de una manera
precursora casi del siglo XX, digamos, estamos hablando de literatura de los 1820-1830. Dice, no hay que decir, dice en una carta a Vyazemsky, amigo de él, ese es el secreto del interés. Otra técnica de fermentación que podemos ver en Pushkin es la juxtaposición y disyunción. Eso lo hace en Boris Godunov, una obra que tiene 80 personajes, que es inmensa, donde él elimina la división en actos, y son todas escenas donde después de una escena se juxtapone otra que no tiene nada que ver, no hay continuidad, entonces en vez de un y hay un o, por eso la disyunción. Son caminos que se abren y permiten efectos de caracterización, permite poder seguir leyendo otras cosas, permite que entre todo un mundo en un muy breve espacio que de otra manera no podría entrar. Es moderno también porque es en esta entrada del mundo es una literatura que no es esteticista, que no propone un corte radical con los procesos vitales. Y en la prosa, o diría la hija del capitán o la hijita del capitán, los cuentos de Vielkin, pero también en las pequeñas tragedias. Fíjense otro ejemplo, ¿no?, de fragmentación. Las pequeñas tragedias son escenas, son 2, 3 escenas muy breves, podrían ser un acto, un monoacto si ustedes quieren, donde se da la iluminación de un episodio a partir del cual uno tiene que reconstruir el resto. Y en las tragedias, las pequeñas tragedias, en los cuentos de Vielkin, aparece en La hija del capitán. Hay algo que también tiene que ver con la fragmentación y con el realismo, en una combinación muy particular, es las motivaciones que están sugeridas, que no son psicologicistas, pero que tienen que ver con esa profundidad psicológica que trabaja el realismo, y que a menudo son inconscientes. Los personajes no son completamente conscientes de lo que están haciendo. El lector podría ver eso, pero tiene que postularlo como una hipótesis, porque el procedimiento básico de la fragmentación es la elipsis. Yo corto y saco algo que está en el medio. Entonces hay cosas que están ausentes, y a mí me parece muy interesante. Porque digo que esto es moderno, porque en el tratamiento hay algo moderno, y nos lleva además a reflexionar sobre la literatura misma, porque en última instancia no hay literatura sin fragmentación. Siempre voy a tener yo un recorte, algo que tomo del universo para presentarlo y escribirlo en tal número de páginas, no importa si es 1, 3, 5, 200 o 1000, es un recorte, ¿no?, que comparado con la existencia, con la vida, con la historia, con la circulación de los discursos, es niño. Entonces, el punto de partida de cualquier literatura es el recorte, es la fragmentación, es tomar un fragmento. Que en cierta literatura del siglo XIX haya habido una voluntad totalizante de que eso no se note, de suturar esos recortes por medio del arte, de ordenar ese caos discursivo, y bueno, tener una introducción a los personajes y un epílogo donde me digan cómo se murieron, etcétera. No quiere decir que la naturaleza de la literatura no siga siendo la fragmentación. Todas estas otras estrategias son precisamente una manera de disimularla. Bueno, Pushkin va a favor de la naturaleza de la literatura, ¿no? Y eso me parece a mí también es tremendamente moderno y puede seguir siendo imitado, trabajado por cada escritor en la clave propia que desee hasta el día de hoy. Hay otro elemento que es pushkiniano, que no se lo menciona normalmente como tal, y que también hace de Pushkin una obra tremendamente moderna, es la experimentación. Dice Pushkin en
una carta también. Yo soy un escéptico en literatura. Ya vimos nosotros un poco el experimento de Onegin. Yo les mencionaba ejemplos de originalidad, ¿no es cierto? El hecho de que Pushkin todo lo que toma lo trastoca, nunca tiene una actitud epigonal hacia nada. Y esto también produce, si ustedes quieren, interrogantes de tipo teórico. Porque Pushkin es un autor clásico para nosotros. Ahora bien, ¿qué relación hay entonces entre clásico y experimentación? ¿No? Porque nosotros tenemos muy asociada la idea de experimentar en literatura con la vanguardia del siglo XX, que viene con sus manifiestos, que viene con una propuesta explícita, tematizada, de hacer algo nuevo y diferente. Pero eso es lo que estaba haciendo Pushkin, nada más que no se llamaba vanguardia, ¿no? Estaba en otras coordinadas sociales, pero Pushkin experimenta sin descanso hasta el último momento. Abandono de la rima, uso del verso particular, de las cesuras en el caso de la obra dramática, el abandono de las unidades neoclásicas, que es abismo, abandono de Shakespeare lo propone como una especie de modelo para el Boris Godunov, pero sin embargo abandona estas posiciones sobre la pasión, ¿no es cierto?, que uno podría ver en Shylock, etcétera, los tipos de los héroes shakespearianos, la melancolía en Hamlet, que es interpretada como una pasión en términos neoclásicos, y que Pushkin reinterpreta en línea con ya una entrada del realismo, como la conciencia a la que nos acabábamos de referir. Pregunta, entonces, bueno, ¿puede haber literatura que no sea experimental? Sí, obviamente. Es la literatura que reproduce el sistema, quiere en todo caso perfeccionar, sin innovar en los procedimientos macros, ya una estética para llevarla a una excelencia. Una literatura posible dentro de cierto margen, dentro de la evolución literaria, diríamos, para utilizar el término de Tiniano. Pero también está esta otra literatura, esta literatura que propone algo nuevo. Y creo yo, cualquier novedad es un experimento. Cualquier novedad es un experimento. En ese sentido, la claridad del concepto es lo que hace de Pushkin algo sumamente moderno, también en términos de experimentación. El siguiente tema es el de la autonomía literaria y antididactismo. Los pongo juntos porque la autonomía es un concepto moderno que aparece con la famosa separación de las esferas que están como representadas, si ustedes quieren, en las operaciones que hace Kant con sus críticas de la razón pura, que sería la esfera del conocimiento abstracto, de la ciencia, de la filosofía, de la razón práctica, que sería las normas morales, la ética, y el juicio, la crítica del juicio, que tiene que ver con la estética, ¿no? Entonces, que la estética, en el texto literario, tanto hecho estético, se separe y tenga su propio ámbito, su propio dominio, desde el cual relacionarse o no con los otros dos, es la autonomía literaria. El antididactismo se relaciona obviamente fuertemente con ambos, tanto con la esfera teórica de los discursos, que me quieran explicar cómo es el mundo, podría ser desde un lugar
desde la teoría, ¿no es cierto? Como podría ser un texto utópico de Tomás Moro, por ejemplo, o una ciencia ficción que me quiera dar lecciones sobre el mejor mundo posible y ahí entrar en la utopía. Pero también desde el moralismo, ¿no? El sermón, el panfleto, tanto en el ámbito por ahí político, ético como religioso. La literatura es equidistante de esto. Dice Pushkin en unas notas que hace en los márgenes de un artículo de Vyazemsky, ese amigo que yo ya mencioné, Príncipe Vyazemsky, dice: la poesía es superior a la moral, o al menos otra cosa. Dice: oh Dios, ¿qué tiene que ver el poeta con la virtud y el vicio? ¿Acaso tal vez su lado poético? Entonces, el arte para Pushkin es en sí una forma de conocimiento. Esto viene de la ilustración, pues tiene una impronta ilustrada fuerte, pero que abandona en un montón de otros sentidos y lo hace muy, muy interesante, ¿no? Por su valor secular sin ser totalitario, totalizante, no totalitario sin ser totalizante, sin ser enciclopédico en ese sentido, sin ser un adorador de la razón, ¿no? Sin ser iluminista propiamente dicho. Es escéptico. Ese es el lado iluminista de Pushkin, es el escepticismo. Escepticismo pragmático, ¿no? Por eso Pushkin no es un escritor teórico. Las cartas, los ensayos de Pushkin, los artículos periodísticos son todos escritos en el fragor de una discusión concreta. Una discusión concreta en ningún momento se pone a revisar cómo es el mundo. Ese no es Pushkin y no lo tenemos. No tenemos ese didactismo en la obra de Pushkin. Esto es sumamente moderno, me parece a mí. Lo vamos a ver en los cuentos de Vieskin a continuación, con ejemplos concretos. Y hay otra manera que es muy interesante, que es propia de Pushkin y tiene que ver con el trabajo de las expectativas literarias. Con esto, y después cerraría brevemente con algo sobre el realismo, en realidad como una vuelta de tuerca de esto. Nosotros estamos acostumbrados a ver en la historia de la literatura que la literatura refiera a la literatura existente, para intentar desenmarcarse y proponer algo nuevo, ¿no? Es el caso de El Quijote y las novelas de caballería, que instaura también la literatura, fíjense, moderna, como fondo de la antigua, ¿no? Sería el mecanismo de la evolución literaria que me permite crear algo nuevo por contraposición, ¿no? Digamos, la literatura sale de la literatura tratando de diferenciarse de la literatura, ¿no? Esa sería la posición formalista. Podemos verlo después en el mundo anglosajón, por ejemplo, en comienzos, también en la misma época de Pushkin, pero en el otro lado, con autores que a lo mejor él ni leyó. Mark Twain, Historia del niño bueno, Historia del niño malo, ¿sí? Son parodias de los libros de sermones didácticos para los niños, de por qué tenían que ser buenos y que iban a ser premiados si eran buenos, castigados si eran malos, donde todo es al revés, y se parodia una literatura para producir otra, que es la que está siendo escrita sobre el fondo de esta que hay que rechazar. Una literatura realista sobre la literatura didáctica, ¿no? Nuevamente la cuestión de la autonomía. Jane Austen, o las novelas de aprendizaje, de las Bildungsroman, novelas de educación, hace lo mismo, por ejemplo, en la abadía de Northanger. En la abadía de Northanger, Catherine
cree en las novelas góticas y piensa que en el mundo los villanos son malos y hay incluso puede haber fantasmas. Pero básicamente el problema es que los malos son malos. Y ella va a descubrir que el mundo no es gótico, que la bondad está mezclada con maldad, que el mundo no es blanco y negro. Interesante, en esa novela aparece algo parecido a lo que hace Pushkin. Fíjense, Jane Austen pareciera aparecer en una primera persona, en un narrador omnisciente que focaliza todo el tiempo en Catherine, con un punto de vista limitado, y de repente habla en primera persona como perteneciente al gremio de las escritoras, porque las novelas góticas que le gustan a Catherine son además escritas por mujeres como Radcliffe. La máscara del yo, Austen en letras y no en sangre, y al mismo tiempo la literatura como trasfondo de la literatura. Bueno, esto lo encontramos también en Pushkin y en ese sentido es parecido a los otros escritores. Ahora, hay un aspecto que a lo mejor funciona un poquito, creo que sí, en los otros escritores, que nota Lotman para la obra de Pushkin, que diferenciaría la posición de Pushkin de esta lectura formalista del procedimiento. Dice Lotman, permítanme que les cite, bueno, que Pushkin primero no buscaría convertir la vida en texto, que sería como un ideal realista, sino el texto en vida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cito a Lotman: logró un efecto por el que surge en el lector la impresión ilusoria de salida de los límites de la literatura. Tal enfoque implicaba no solo subrayar los rasgos de la organización literaria en las diferentes partes del texto, sino una contraposición contrastiva de principios mutuamente incompatibles. Y esto hace del realismo, entonces, de Pushkin, uno podría decir, los otros escritores también, al negar la literatura y decir, bueno, este personaje que leía novelas encuentra que el mundo es de otra manera, pero lo que están leyendo ustedes ya no es una novela, es algo real, no es ficticio, es real. El mismo ejemplo, el mismo efecto se produciría en la obra de Pushkin, pero Pushkin necesita, para formar eso, dar cuenta de un aspecto de la realidad que la literatura del siglo XIX normalmente niega y que es la contradicción constante de los discursos y de las percepciones. Al final del Eugenio Onegin, en el primer capítulo, ¿cómo concluye su novela, que le va a llevar 8 años escribir y que va a escribir además de manera fragmentaria, publicando un capítulo por año, cuando cualquier escritor va a tener una evolución, va a empezar a pensar diferente sobre sus personajes y de alguna manera se niega entonces al publicar la posibilidad de decir, bueno, yo al final corrijo todo y produzco algo coherente y armónico. Pues quien dice, no voy a hacer eso. ¿Y cómo lo justifica? ¿No? Magistralmente el primer capítulo dice, releí todo con cuidado, hay muchas contradicciones, pero no quiero corregirlas. Esto, que vale para el capítulo ya escrito, va a ser la guía de lectura y la justificación de la no corrección, si ustedes quieren, a futuro, en los capítulos que vengan. Principio de contradicción. Perdón, volví entonces. Decía, se crea un valor literario para crear un efecto de salida de lo literario, y al mismo tiempo esto entonces cambia la relación entre la literatura y lo literario. Le habíamos dicho, él se opone a la poesía de la realidad, digamos, del clasicismo y el romanticismo, o opone, digamos,
una poesía de la realidad al romanticismo y al clasicismo, en la que evita tomar conscientemente las normas literarias. Las toma para descartarlas y de alguna manera está queriendo formar otras normas. Esto es sumamente moderno también, ¿no? Y tiene que ver con un trabajo de la tradición. Fuertemente cae el didactismo en esta autonomía de la literatura que va más allá de sí misma. Pushkin evita todos los finales posibles de castigo o premio del vicio que son típicos de la sátira y del realismo anterior. El fundamental para producir todo esto en la obra de Pushkin es la ironía. Y me parece que acá vuelven a fundirse todos estos elementos, porque la ironía es la fusión de dos voces, es la desestabilización, una desestabilización magnífica del yo, ¿no? Cuando yo digo algo irónico, estoy produciendo una voz que el oyente o el lector no puede asociar conmigo. Va a decir, no, él no puede estar diciendo esto, ¿no? Si el día es hermoso y yo digo, como qué lindo día, perdón, si está lloviendo y yo digo, qué lindo día, y ustedes saben que a mí me gusta el sol, hay que dar una clave de interpretación para decir esto es irónico. Creo una voz que no es la misma, como si alguien dijera algo que no puedo decir yo. En esta dualidad de voces se juega la difuminación de la identidad. Hay una ambigüedad, obviamente la ironía siempre produce esta duda sobre lo estará diciendo en serio, ¿no? Hay que conocer muy bien, o tiene que estar en el caso de lo biográfico, lo personal, el mundo fuera del texto, discurso oral, o tiene que estar muy clara la clave, ¿no? Si la clave es contextual, solamente un guiño para que entiendan aquellos que conocen fuera del texto, va a ser ambiguo o directamente no va a ser perceptible. Con la ironía, Pushkin entonces desestabiliza todos estos elementos didácticos, morales, satíricos, clásicos, y desestabiliza toda la estructura de niveles literarias, que como vemos es mucho más fuerte que los niveles neoclásicos. Acá lo que está atacando es la literatura tal como él la recibe para producir otras cosas. En última instancia, lo que se juega acá es la relación entre vida y arte, ¿no? Están juntas estas dos cosas, no se pueden separar, se las puede separar de manera analítica para poder pensar ámbitos de incumbencia, pero solo para después desarmarlos, ¿no? En última instancia no hay diferencia, ¿no? El arte es una producción vital. Y acá tendríamos entonces con esto cierro, algo profundamente ruso, que está en la tradición rusa, que lo toma Dostoyevsky, que lo toma Sklepnikov, y que ya viene de Pushkin, y que es la concepción de la literatura como poiesis, que también es profundamente moderno, porque podríamos pensar es un hecho pragmático, ¿no? Produce la literatura, crea, no es repetición, no es reflejo de nada, y en su producción además tiene efectos. Es una creación, y es una creación de efectos pragmáticos, que inmediatamente afectan a nuestra vida. Esto creo que es también sumamente moderno